Señor Jesús y Padre Celestial, gracias te damos, Padre bendito, por un día más de vida, Señor Dios. Gracias te damos, Padre, porque acá tu iglesia ya estamos alabando y glorificando tu bendito nombre. Solamente estamos atentos para escuchar tu palabra. Padre bendito, perdona todos nuestros pecados que hayamos cometido durante todo este día. Perdónanos, Padre, perdona a nuestro buen Señor. Padre bendito, Señor de los cielos, ahora necesitamos la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en cada vida y en cada corazón, para estar atentos a tu palabra. Y Padre bendito, lo que podemos escuchar, también practicarlo, Señor Dios, todos los días de nuestra vida. Padre bendito, Señor de los cielos, en nombre de Jesús nos encomendamos. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Hermanos, casi en todas las ciudades ha habido incendios inapagables. Muchas personas han muerto, muchas personas han perdido sus cosas, sus casas. Y además en un pueblo, cuando falta el agua o alguien quien ayude, van por calles y hay una desgracia tremenda. Frente a ese incendio que había así literalmente, gracias a Dios que el hombre es inteligente, han formado, ¿qué cosa? Los bomberos. Pero esas personas que trabajan no gana un sueldo del Estado, son voluntarios. ¿Rioja lo tenemos o no? Sí, pero yo les pregunto, ¿tenemos el teléfono de los bomberos? ¿Sabemos de memoria? Si hay un incendio en mi casa, no lo voy a llamar, bomberos, bomberos. Hermano, mucho nos falta, ¿verdad? Tal vez porque no hemos tenido esas dificultades, esos problemas, pero creo que de aquí en adelante debemos tenerlo, si es posible en la casa, escrito el número de los bomberos para que nos puedan auxiliar. Y los bomberos están listos y preparados con su movilidad y sus bombas. Inmediatamente vienen a sofocar ese incendio, apagan el fuego, las llamas, y también salvan a las personas y a las pertenencias. Esa es la misión del bombero, que viene a sofocar ese incendio, a salvar a las personas. Esa es su misión. Y en esta noche traigo para compartir con ustedes, el tema de esta noche es la misión universal de la iglesia.
Grábelo o grabémoslos. El tema para esta noche es la misión universal de la iglesia. ¿Y cuál es la misión universal de la iglesia? Lo he bosquejado en 3 puntos. En Romanos 5:12, todos los hombres tienen necesidad de un Salvador. Repetimos el versículo 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Primer punto entonces, todos los hombres tienen necesidad de un Salvador. Hermanos, el pecado es universal. Desde el primer hombre Adán que pecó hasta el último hombre que habrá. Dicen muchos que aún el bebito que está en el vientre de mamá ya está en pecado, porque mamá le concibió en pecado. Ya es un pecador. Venimos por naturaleza. El pecado es universal. Digamos la culpa, ¿quién lo tuvo? Adán. Bueno, así fue. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, Jehová ordenó a Adán. ¿Qué le ordenó Jehová a Adán? Adán, mira las papayas, mira los plátanos, mira las manzanas. De todo árbol puedes comer, pero del que está acá, no, del que está acá, del árbol, de la ciencia del bien y del no lo comerás. Muy bien, aceptó y estaba bien, y sabemos que la serpiente lo tentó y desobedeció Adán o Eva, y también lo hizo el chane Adán, y los dos comieron el fruto prohibido. En otras palabras, Adán y Eva desobedecieron a Dios, y toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Qué tremendo, hermanos. Todo lo que está escrito es la palabra de Dios, y si hay una desobediencia es pecado. Amarás a tu padre y a tu madre, pero hay algunos que no. Mi madre, mi padre, lo que me ha pegado, me ha castigado, no me ha ayudado, ha botado a mi madre. No, la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. El resto se encargará Dios de lo que haya sido, sea mamá o sea papá. Hermanitos, hermanitas, en el amor del Señor, yo ruego, suplico, si tienen mamá o papá, ámenla. ¿Sí? Ámela. A papá y a mamá. Hermanitos, usted me dirá: sí, yo le saludo, mamacita, papacito, gloria a Dios, pero también visítelo, pero también lleve algo. No solamente vaya a almorzar o a cenar o a desayunar, sino llevándole alguito. Eso es bueno, hermanos, compartir con papá y mamá. Muy bien. Entonces aquí vemos que Adán desobedeció a Jehová, y Jehová sentenció a los 3 por haber pecado.
a Satanás, a Adán y a Eva, a la serpiente. ¿Cuál fue la sentencia que le dio Jehová a la serpiente? Maldita serás entre todos los animales. ¿Y lo segundo cuál es? Sobre tu pecho caminarás o andarás. ¿Y cuántos lo hemos visto a una serpiente que se arrastra sobre su pecho? ¿Y qué le ordena que va a comer? Polvo comerás, desayuno, almuerzo y cena. Ese es su alimento de la serpiente. ¿Y la cuarta cuál es? Recordemos. Y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? ¿O cuál fue? Cristo Jesús. Nació del vientre de la Virgen María. Y pondré enemistad. Tú lo hincarás en la canilla, mas él te irá en la cabeza. Con Cristo Jesús derrotó a la serpiente. Gloria a Dios, hermanos. Por eso nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Muy bien. Seguimos. El resultado del pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? La desobediencia de Adán. Toda la humanidad somos pecadores. Toda la humanidad tenemos necesidad de un Salvador. Todos, hermanos, todos. No hay ni uno solo. Tenemos la necesidad de un Salvador. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros un día escuchamos el mensaje de alguien que nos predicó, nos animó y hemos reconocido que somos pecadores, hemos pedido el perdón de nuestros pecados, nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado en el nombre de Jesús. Y ahora estamos alabando y glorificando el nombre de Dios y escuchando su palabra. Gloria a Dios. Y hermanos, debemos de pedir a Dios y al Espíritu Santo que nos llene de su poder, que nos llene de su autoridad para ser fieles hasta la muerte. Porque lamentablemente muchas veces, de años, algunas personas hemos escuchado que caen en pecado. Hermanitos, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo esté rebosando en cada vida y en cada corazón para poder, en nombre de Jesús, derrotar todo demonio que intente en nuestras vidas. En nombre de Jesús somos más que vencedores y tenemos un buen Salvador, que es Cristo Jesús, quien murió allá en la cruz del Calvario. Muy bien. Y a la mujer, ¿cuál fue la sentencia? ¿Qué le dijo? Con dolor tus hijos. Ay, hermanitos, creo que desde que queda embarazadita ya una mujer ya sufre, y peor para que dé a luz, tremendamente. Y todas las mujeres ya
está dicho por la palabra de Dios. Y al hombre, con el sudor de tu rostro, comerás el pan del día. Varones, Mateo, ¿ya trabajas? Claro. En lo que sea, hermanos, debemos de trabajar. Con el sudor de nuestro rostro, debemos de comer todos los días nuestro pan. Muy bien, gracias a Dios. En tercer lugar, les invito a buscar en el libro de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Juan 3. San Juan 3:16, ¿ya? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el primer punto ha sido: todos los hombres tienen necesidad de un Salvador. Y en segundo lugar, en San Juan 3:16, Dios ha previsto la salvación para todos los hombres pecadores. Gracias, Padre bendito. Él ha provisto un Salvador para todos los hombres pecadores. Esto nos enseña este versículo, porque de tal manera Dios amó al mundo. El amor de Dios es universal. No solamente le quiere a Mateo, también a Marcos, no a Marcos Peña, sí, también a él, a Juan, a Germán, a María, a Sofía. Hermanos, el amor universal de Dios, solamente Él puede amar a todos, pequeños, jóvenes, adultos, ancianos, seamos feitos, seamos colorados, morenos, gordos, flacos, seamos de lo que seamos, Dios nos ama a todos y cada uno de su creación, a toda la humanidad. Por eso el amor de Dios es universal, de todo el mundo, a todos ama Dios. Qué bueno. Y gracias a Dios que ese amor llegó a nosotros y nosotros lo hemos entendido, y ahora también amorosamente, cariñosamente, alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Y eso debe ser, hermano, todos los días de nuestra vida, dar gracias a Dios por ese amor tan grande que tuvo nuestro Dios. Ese amor lo demostró en la cruz del Calvario. Muy bien. San Juan 3:16, el amor universal de Dios. Dios planificó salvar al hombre pecador. ¿Qué hago?, dijo Dios. Aquí hay mucha gente pecadora, pero Él planificó cómo va a salvar al hombre. ¿Cómo hago? ¿A quién envío? ¿Cómo hago estas cosas? Allá. Mi propio Hijo va a ir al mundo, va a encarnarse en el vientre de María, y a los 30 años va a empezar su ministerio. Hermanos, nuestro Dios planificó un Salvador
enviando a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir allí en la cruz del Calvario, derramar su sangre. Y por supuesto fue muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó, y Él vive y vive para siempre. ¡Aleluya! Amén, hermanos. Gloria a Dios. Porque Él vive, nosotros también vivimos, y vivimos eternamente y para siempre con Él. Gloria a Dios. Entonces nuestro Dios planificó nuestra salvación, y Dios envió. Pero sin embargo, en San Juan 3:16, volvemos a repetirle por favor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, hermanos, pero Dios ha dado una condición al mundo. ¿Y cuál es la condición aquí en este versículo? A ver, lo leemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición del hombre para ser salvo? Muy bien, hermanos. Creer en Dios como su único y salvador personal. Hermanos, con muchas personas, varones y mujeres, siempre les predicaba esta palabra: tú tienes que creer en Dios de todo corazón. Don Germancito, ¿cómo no voy a creer en Dios? Yo sí creo que Él ha creado el mundo, el universo, y por Él vivo. Y casi me quedaba ahí nomás. Y de veras, mucha gente cree que sí hay Dios. Pero dos cosas: creen en Dios, pero no se arrepienten. Siguen pecando. No, cuando uno cree, es reconocer que uno es pecador y pedir a Jesús que perdone todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, hay que creer en Jesús, es cierto ya, pero hay que servirle. ¿Y cómo le servimos a Dios? Viniendo a su casa a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y por supuesto, servirle obedeciendo a toda su palabra. Hermanos, entonces, persona que cree de todo corazón en Jesús, tiene que asistir a la iglesia para alabar y glorificar el nombre de Dios, para escuchar su palabra. Esto es la forma, la manera de una persona que ha creído en Dios y Dios nos ha perdonado, y para serle fiel y fiel hasta la muerte. Muy bien, entonces 2 puntos hemos desarrollado en Romanos 5:12. Todos los hombres tienen necesidad de un Salvador, y en San Juan 3:16 Dios ha provisto la salvación para todos los hombres. Y en tercer lugar, nos vamos al libro de Marcos. Mateo, Marcos 16. El libro de Marcos, por favor, capítulo 16, versículo 15 y 16. Muy bien. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16 dice de la siguiente manera: y les dijo:
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy bien. Primer punto, todos los hombres tienen necesidad de un Salvador. Segundo punto, Dios ha provisto la salvación para todos los hombres. Y en Marcos 16, 15 y 16, Dios nos ha, ¿qué? Ahí está en el versículo. En Marcos 16, 15 y 16. Dios nos ha ordenado predicar el evangelio a toda criatura. Ay, hermanos, esta orden es divina. Esta orden es de Dios, esta orden es de Cristo Jesús. Id y predicar el evangelio. Muchos decimos, yo quisiera predicar del púlpito, así como el pastor Pedro, pastor Darío. Yo también cualquier momento quisiera estar predicando desde el púlpito. Pero nos olvidamos que Cristo Jesús ha ordenado a todos sus discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, en primer lugar, para predicar el evangelio a toda criatura, tiene que ser con mi personalidad, porque los vecinos y las familias nos conocen cómo somos, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en mi vida, que vean mis vecinos cómo ando con mi esposa o con mi esposo, cómo ando con mis hijos, cómo trato a mis vecinos, cómo trato a mi familia. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Hermanitos, en veces, por el afán, el apuro del trabajo, don Germancito, buenos días, hola, hola. Más allá, don Germancito, buenas tardes, hola, hola. Así predica la palabra. Ellos solitos, y nosotros damos ese mensaje. Nos vamos a su hogar de don Germán que nos empreste alguna cosita y no le emprestamos. Y a ellos se pasan, no nos empresta nada, ni demás de decirle. Entonces, hermanos, con nuestro testimonio, en primer lugar tenemos que predicar. De lo contrario, es difícil, hermanitos. No. ¿Le conocen a la señora Olga? Sí. Quisiera tal vez que nos alquile un cuartito. Vaya a ver, tal vez tenga. ¿Cuánto costará? Eso no sé. Pero dicen que es evangélica, diga. Sí, evangélica es. Dan testimonio los vecinos que somos. Sí se va a la iglesia. Pues nos dicen, no sé, si irá o no se irá. Porque en veces los vecinos nos ven, día domingo nos quedamos en casa y no asistimos a la iglesia. Hermanitos, tenemos que dar nosotros el testimonio vivo y verdadero con nuestro ejemplo, con nuestra personalidad. Y en segundo lugar, ya es predicarle del evangelio. Yo recuerdo una buena, ¿qué puedo decir?, estrategia del pastor Andrés Barturén cuando estaba pastoreando aquí en nuestra iglesia. Nos reunió a los líderes y nos dijo, hermanos, cada uno en su barrio va a predicar usted la palabra de Dios y en su casa va a haber una iglesia. Empiece con uno y ahí seguirá un hito más y más, y así va a crecer la iglesia. De lo contrario, así estaremos y no va a crecer la iglesia. De veras, en primer lugar yo dije,
pero yo ¿a quién le predico? Ya pensando. Nos dio la tarea, esa labor para ir a predicar ya en nuestra casa. Y tenía un peoncito, mi vecino, muy amigo, y cuando llegaba a casa para que me ayudaría, le encontraba a su esposa, a Yolita, que murió. Y bueno, un día lo invité para leer la palabra de Dios, y a don Germancito, y Yolita entregó su vida al Señor. Quizá muchos no recordarán ya de Yolita porque hace muchos años, pero es hermana de la hermana Rosita Montenegro. ¿Verdad, Rosita? Mírenme, y por Yolita llegó Rosita, llegó Encarnación, llegó José, llegó nuestra hermana, mamá también, y la familia Montenegro. Gracias a Dios. Yolita fue mi primer fruto, gracias a Dios. Hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Ganar siquiera un hito. ¿Cuántos somos un promedio, hermanos, que nos congregamos acá? De 70 a 80 hermanos. Si ganaríamos un hito cada uno en este año, ¿cuántos seríamos para el próximo? 150, ¿verdad? ¿O estoy mal en la matemática? Hermanos, debe ser nuestra decisión. Voy a predicar la palabra de Dios. Voy a obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, id de predicar el evangelio. No dice prediques del púlpito. Id, o sea, tengo que salir de mi casa, a mis vecinos, a mis familias, y predicar el evangelio. Y hermanitos, sí, se puede, porque Dios nos ha ordenado. Pero vayamos orando, clamando a Dios, que nos llene del poder y de la autoridad que nos dé el Señor para poder predicar e invitar a esa persona. Y veremos, hermanos, que así, solamente así, predicando el evangelio, ganando un alma, vamos a tener el doble para el próximo año, para el mes de agosto. De lo contrario, no. Si esperamos a los pastores, si esperamos a los ancianos, solamente ellos que prediquen, estamos mal. Estamos mal. Entonces, hermanos, que en nuestro corazón haya esa decisión este año, que Dios me ayude para ganar una almita para el Señor. Hermanos, sí se puede. En nombre de Jesús se puede. Y hermanos, para el próximo año, como mínimo debemos tener 150. Y si no, pasemos de 200. Pero empecemos ya a trabajar. Empecemos. Muy bien. ¿Qué más? Entonces Jesús ordenó a sus discípulos predicar. Versículo 16. Y les dijo: id y predicar por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanitos, si alguno ha creído, entregado su vida al Señor, quizá le falta todavía bautizarse. Pida al pastor: yo quiero bautizarme, pastor. Ya el pastor verá un tiempo, programará, y tiene que haber bautizos, hermanos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Uy, hermanos, qué triste. ¿Queremos ser salvos? Gracias a Dios ya somos salvos. ¿Queremos que nuestra familia, nuestros amigos, vecinos sean salvos? Prediquemos la palabra de Dios. Muy bien. En conclusión, queridos hermanos,
¿Cuál es nuestra misión que Dios nos da? Nuestra misión es predicar la palabra de Dios. Pero esta palabra bendita de Dios, que Dios es amor. ¿Sí? Predicar la palabra de Dios. Y hermanos, si predicamos la palabra de Dios, veremos la gloria de Dios. Una o dos almitas van a entregar su vida al Señor. Y hagámoslos, como digo, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? El que está al lado mío. De repente aquí hay alguna pareja, dice, mi esposo no es creyente, a él. O mi esposa no es creyente, a él, a sus hijos, a la familia, al vecino. Prediquemos, hermanos, la palabra de Dios y veremos la gloria de Dios. Solamente así crecerá nuestra iglesia. De lo contrario, seguiremos como estamos. Oremos. Padre bendito, nuestro buen Dios, gracias, Padre, te damos por tu palabra, Padre bendito, Señor de los cielos. Señor Jesús y Padre celestial, tu palabra nos ordena ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre bendito, perdónanos, Señor Dios, si no salimos de nuestra casa, de nuestro hogar, a predicar a nuestros vecinos, amigos y familiares. Perdónanos, Padre bendito, y Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llénanos de tu poder y llenas de tu autoridad para ir y predicar tu evangelio, Señor. Y la obra es tuya. Tú, Señor Dios, la convertirás en un hijo o en una hija tuya. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.